siento temor. Cada día yo me siento seguro. Eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos. A tu lado yo no siento temor. Jesús es mi buen pastor. Soy tu oveja y me llenas de amor. Tomado de tu mano, yo seguro siempre voy. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Cada día yo me siento seguro. Eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos. A tu lado yo no siento temor. Cada día yo me siento seguro. Eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos. A tu lado yo no siento temor. Jesús es mi buen pastor. Soy tu oveja y me llenas de amor. Tomado de tu mano, yo seguro siempre voy. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Jesús es mi buen pastor. Soy tu oveja y me llenas de amor. Tomado de tu mano, yo seguro siempre voy. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Eres mi pastor. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Mi buen pastor. Hola niños, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Saben, el día de hoy me tengo que compartirles el versículo del día de hoy. El versículo del día de hoy es un versículo clave para nosotros, los cristianos, y los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. El versículo del día de hoy se encuentra en nuestra Biblia en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento. Recuerden siempre que la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 24, en el versículo 5b y 6a. ¿Cómo que 5b y 6a? Bueno, la última parte del versículo 5 y la primera parte del versículo 6. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice aquí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Otra vez se lo repito. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Otra vez se lo repito. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y este es el versículo clave para nosotros. Ha resucitado. La Biblia dice que Cristo murió en una cruz y nosotros lo sabemos porque lo hemos leído y porque lo hemos visto en clase. También dice que fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa es la clave de nosotros, que Él resucitó, que Él no se quedó en una tumba, que Él no se quedó en la cruz, Él resucitó. Y el día que tú y yo muramos, si lo tenemos en nuestro corazón, vamos a ir allá con Él al cielo, porque es donde Él se encuentra. Les digo que este texto es clave para nosotros, porque es nuestra fe. En eso confiamos, en que Él resucitó. Está súper fácil. Viene una pregunta o una afirmación y luego que Él resucitó. ¿Sí? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, afirma, no está aquí. Él ha resucitado. Está bien fácil el versículo del día de hoy. Si tú todavía no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, pregúntale o habla con cualquiera de las hermanas que están aquí en nuestra iglesia. O si eres alguien que nos está viendo por primera ocasión en línea,
puedes esperar a que terminemos la lección para que te podamos explicar cómo puedes aceptar a Cristo en tu corazón. Pero si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, gózate, porque Él resucitó. Y tú algún día, cuando tú mueras, cuando hace mucho tiempo, o solo Dios sabe cuándo vamos a morir, el día que tú mueras vas a estar allá con Dios, porque Él resucitó. Recuerda, esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Él resucitó, y por eso el día de hoy, domingo, lo celebramos, nos gozamos, estamos contentos, porque Él es el único que ha podido resucitar. Él es el único, y a Él lo adoramos. En Él creemos y en Él confiamos, que Él resucitó y que nosotros resucitaremos algún día con Él. ¿Ok, chicos? Recuerden el versículo, Lucas 24, 5b y 6a. Recordémoslo de nuevo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden enviar el texto a sus grupos y nos vemos pronto. Bye. Hola niños, hoy es domingo y es un domingo muy especial. Es el domingo de resurrección. ¿Por qué? Porque hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en nuestra lección veremos por qué es tan importante para ti y para mí y para todos aquellos que hemos creído en Él. ¿Sabes? Una semana antes de este domingo, toda la gente ahí en Jerusalén alababa y glorificaba al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que cuando Él entró a Jerusalén montado ahí en un burrito, la gente lo alababa y le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, y con palmas sí lo alababan. Incluso se quitaban sus túnicas para que Él pasara por el camino. Pero días después, niños, la misma gente que le estaba alabando y glorificando y que decían que venía en el nombre de Dios, ahora gritaban algo muy diferente. Ellos gritaban, crucifícale, crucifícale. Ahora ellos estaban en contra de Él. Y la Biblia nos cuenta que efectivamente el Señor Jesús fue crucificado. Previamente lo golpearon, lo azotaron, le pusieron clavos en sus manos, en sus pies y le pusieron una corona de espinas. El Señor Jesús fue crucificado. Y Él fue crucificado a causa de tu pecado y mi pecado. La Biblia nos dice que ese día, niños, pocos momentos antes de que Él muriera, vino gran oscuridad a la tierra. Por 3 horas hubo gran oscuridad, ¿sí? Y Él, antes de morir, dijo sus últimas palabras. Sus palabras fueron, consumado es. Esto quería decir que Él había terminado lo que vino a hacer a la tierra, lo que le había mandado Dios su Padre, a morir por ti y por mí. Todas aquellas personas, los discípulos y mujeres que lo seguían, allá de lejos observaron cómo Él fue crucificado. La Biblia nos cuenta también que cuando el Señor Jesús murió, sí, vinieron 2 hombres, 2 seguidores suyos, que era José de Arimatea y Nicodemo, y pidieron y bajaron el cuerpo del Señor Jesucristo, lo envolvieron en sábanas limpias y lo metieron a una tumba. Las tumbas no eran como las que conocemos ahora, sino eran como una especie de cuevas, y era una tumba para gente rica. Seguramente era de José de Arimatea,
porque él era una persona que era rica, y ahí no habían puesto ningún cuerpo muerto. Ahí fue puesto el Señor Jesucristo, y en la entrada pusieron una gran piedra que cubría la entrada a la tumba. Así que vamos a poner mucha atención qué sucedió en los siguientes días después de que el Señor Jesús fue muerto, fue puesto en su tumba y cómo resucitó. Pongamos mucha atención a nuestra lección. ¿Saben? Los últimos 3 días habían sido los más tristes en la vida de María. María Magdalena había sido una amiga y seguidora de Jesús. Lo había seguido fielmente hasta el día terrible en que le había visto morir en la cruz. ¿Saben, niños? Ella debió haber llorado cuando se acordó del dolor en su cara y la multitud que se burlaba de él. Luego, todo había terminado. Jesús estaba muerto. Es posible que María estaba mirando cuando 2 amigos de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, envolvieron su cuerpo y lo pusieron en una tumba en un huerto. En aquellos tiempos, las tumbas eran como unas cuevas, ¿sí? Y ahí pusieron una piedra muy grande en su lugar, sellando la entrada. María se debió haber sentido muy triste y siguió tal vez con mucho dolor toda la noche y hasta el próximo día. Tal vez ella pensó que nunca más estaría alegre. Pero ¿saben, niños? Pronto llegó el domingo por la mañana. Antes de que los primeros rayos del amanecer había pasado la noche oscura, algo maravilloso sucedió en el huerto. Un ángel vino y removió la piedra. Los soldados romanos se espantaron al verlo y cayeron inconscientes al suelo. Ahí quedaron. Probablemente ya cuando se despertaron y vieron la tumba abierta, corrieron hacia la ciudad para contar lo que había pasado. Pero alrededor de esa hora, María Magdalena y algunas otras mujeres, quienes también eran seguidoras de Jesús, salieron de sus casas y comenzaron a ir a la tumba en el huerto. Aún era de madrugada. Llevaban especies y aceites perfumados para ungir el cuerpo de Jesús, porque esa era la costumbre en aquel entonces. María quería hacer esto porque Jesús le había salvado, le había cuidado, y ella quería hacer esto para demostrarle su aprecio, porque él había tratado con mucha bondad. Jesús la había perdonado y había cambiado su vida, y también cuidaba de ella. ¿Sabes que Él también cuida de ti? Sí, Él lo hace. Él te ama con un amor que nunca terminará. La Biblia dice en Jeremías 31:3, dice, con amor eterno te he amado. Entonces, Dios te creó a ti, así como todas las cosas, y Él te hizo para poder conocerte y ser amigo tuyo. Pero Dios no es como tú y yo. Él es perfecto. Él nunca ha pecado, ¿sí? Y Él sabe que tú haces cosas malas, pero aún así Él ha elegido amarte y quiere que creas que su Hijo Jesús murió por ti para que puedas vivir un día con Él en el cielo. Y esa es la manera en que Él demostró que Él te ama. Las mujeres probablemente estaban calladas mientras caminaban muy temprano en la oscuridad en la madrugada. Por fin una de ellas habló y preguntó, oigan, ¿y quién va a quitar la piedra?
Las mujeres probablemente se miraron la una a la otra y sacudieron la cabeza. No sabían cómo alguien hubiera podido quitar la piedra enorme. Pero, niños, cuando María Magdalena llegó a la tumba, lo que vio seguramente le causó que su corazón saltara de emoción. La piedra estaba removida. Ella se apresuró a la entrada y vio que la tumba estaba vacía. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Jesús? Tal vez se preguntó. Sin hablar a las otras, María se dio la vuelta y corrió hacia la multitud para buscar a los discípulos de Jesús. Las otras mujeres permanecieron cerca de la tumba. Mientras estaban ahí, de repente apareció un ángel. Muy seguramente las mujeres se quedaron sin aliento y con mucho miedo. Pero se oyó: No temáis, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Era el ángel quien estaba diciendo estas palabras, que fue el versículo que memorizamos. Luego, niños, el ángel dijo a las mujeres: Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. La Biblia dice que corrieron con temor y a la vez con gran gozo a decirlo a sus discípulos. Pero María no había visto el ángel. Encontró a Pedro y a Juan y rápidamente les dijo: se han llevado al Señor de la tumba y no sabemos dónde le han puesto. Pedro y Juan se apresuraron a la tumba para ver por sí mismos y María les seguía. Juan llegó primero a la tumba y bajó para ver por dentro. Pudo ver los lienzos de lino que habían envuelto el cuerpo del Señor Jesús, pero Jesús no estaba ahí. Pedro llegó tras él y entró en la tumba. Miró los lienzos cuidadosamente y se preguntó qué había pasado. Juan entró a la tumba y también vio los lienzos. Observó que el lino que había cubierto la cara de Jesús estaba doblado, separado de los otros. Nadie tomaría el cuerpo y dejaría los lienzos tan ordenados en su puesto. Era como si el cuerpo de el Señor Jesús había estado ahí y luego de repente había desaparecido. En ese momento, Juan creyó, vio la evidencia de él, que Jesús verdaderamente había resucitado de los muertos. Pedro y Juan se fueron de la tumba vacía, pero María se quedó ahí. Todavía no entendía lo que había sucedido. Lloró porque su Señor había muerto y ahora su cuerpo había desaparecido. Él había sido el único quien cuidaba de ella. Le había rescatado de la culpa y la vergüenza de su pecado. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has sido rescatado de la culpa y la vergüenza de tu pecado? Cuando tú piensas, dices o haces algo que a Dios no le agrada, pues te sientes culpable y te da vergüenza. ¿Sabes? Dentro de tu ser, tú sabes que eso es pecado. La Biblia nos dice en Romanos 3:10, dice que no hay justo, o sea, no hay alguien perfecto, ni uno solo. Nadie en el mundo es perfecto como Dios. Por eso haces cosas malas. Quizás has hecho cosas con tus amigos que sabes que no son correctas, como entrar al cine para ver alguna película que no es buena delante de Dios, o has entrado a algún evento deportivo sin pagar, o has roto vidrios, o puesto palabras deshonestas, feas ahí en una pared. Pecado también nos separa de Dios porque Él es perfecto.
y el castigo que tú y yo merecemos por nuestros pecados es la separación de Dios para siempre en un lugar terrible de sufrimiento que se llama infierno. Pero ¿sabes? Jesús es el único que puede rescatarte de la culpa y de la vergüenza de tu pecado. Jesús había rescatado a María de esto también, de su pecado. Y ahora ella estaba fuera de la tumba vacía. Su corazón estaba quebrantado por la tristeza. María se inclinó para mirar dentro de la tumba oscura. Estaban 2 ángeles con vestiduras blancas sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y otro a los pies, pero María les reconoció como ángeles. ¿Por qué lloras?, le preguntaron los ángeles a María. Y ella dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Niños, cuando ella se volvió, vio a alguien detrás de ella. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que era el jardinero y dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, dijo ella. María. Cuando María oyó su nombre, pronunciado con tanto cuidado, supo que ese hombre no era el jardinero. Era Jesús. Jesús estaba vivo. ¡Maestro!, exclamó. Su corazón se llenó con alegría al ver a su Señor cara a cara. Era verdad. Jesús había muerto por su pecado y ahora estaba vivo. ¿Sabes, niño? Jesús murió también por tu pecado, porque Él es Dios. Él vino a la tierra para cumplir el plan de Dios. Vivió una vida perfecta y sin pecado y luego murió con una muerte terrible y dolorosa para pagar por tu pecado y que tú pudieras ser perdonado. Su sangre preciosa la dio toda en la cruz. Sí, la Biblia dice que el Señor Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús fue sepultado, pero Él no se quedó muerto, resucitó al 3er día, o sea, volvió a la vida. También fue visto por muchas personas antes de regresar al cielo, incluyendo a María. Entonces ahora tú puedes creer en Él y tener vida para siempre en el cielo algún día. ¿No estás contento de que Jesús murió por tu pecado? Jesús había muerto también por el pecado de María y ahora estaba vivo. María fue la primera persona que le vio. Ve a mis seguidores y diles que voy a mi Padre. Eso le dijo Jesús. María se apresuró para decirle a los discípulos las buenas nuevas. Jesús estaba vivo. Si tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, puedes decirle a otros que Jesús vive. María también se apresuró para ir a los discípulos a decirles que Jesús estaba vivo. Los encontró en un cuarto asegurado, temerosos de que los soldados vinieran y los arrestaran. María, emocionada, dijo a los discípulos que ella había visto a Jesús. Pero, ¿sabes? Parece que los discípulos no le creyeron. Esa noche, todavía, con temor, estaban escondiéndose en ese lugar asegurado. Estaban seguros de que nadie podía entrar en ese cuarto sin abrir la cerradura o romperla. Pero luego, alguien lo hizo. Paz a ustedes, dijo el hombre. ¿Quién era ese hombre y cómo entró? Pero los discípulos se dieron cuenta cuando él extendió sus manos. Había cicatrices profundas, cicatrices que debieron haber venido de algunos clavos muy grandes. ¿Saben, niños? Era el Señor Jesús. Los discípulos se regocijaron cuando se dieron cuenta de que Jesús de veras estaba vivo. Luego Jesús les dijo: como me envió el Padre, así también les envío.
Él quería que ellos fueran y dijeran las buenas noticias. Jesús, Dios el Hijo, murió por el pecado y volvió a la vida. Sí, Jesús ahora estaba vivo. Bueno, niños, el Señor Jesús resucitó. Él vive, Él está vivo, no se quedó muerto. Él ahora está en el cielo preparando un lugar para sus hijos. Y sabes, Él les dio un mensaje. Ahí en Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si tú ya has creído en Jesús como tu Salvador, entonces ahora Él quiere que tú vayas y cuentes lo que Jesús hizo por ti y por mí y por cada una de las personas. ¿A quién le podrías contar esto? Pues tal vez a tu mamá, a tu papá, a tus tíos, a tus primos, a tus compañeros de escuela. Hay mucha gente a la que les podemos contar, ¿sí? Tú puedes decirle lo que has estado aprendiendo en el club bíblico. Cómo el Señor hizo muchos milagros cuando estuvo aquí en la tierra. Cómo nos amó tanto que dejó que lo crucificaran y Él dio su vida por ti y por mí. Él podía haberse quitado, pero Él decidió hacerlo para salvarnos. Entonces eso tienes que contarles tú a los demás, ¿sí? Puede ser que algunos no estén de acuerdo, incluso hasta pueden burlarse de ti. No te enojes. Solamente ora para que un día ellos puedan reconocerle como Señor y Salvador de sus vidas, ¿sí? Y de esa manera tú puedas cumplir con lo que el Señor Jesús nos dejó en su palabra, de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Ese es un gran privilegio, así que oremos para que el Señor nos dé la valentía y nos ayude a compartir las buenas noticias a todos los que están cerca de nosotros, e incluso a estar dando de nuestras ofrendas para los misioneros, para que ellos sigan predicando el evangelio en partes muy lejos de nuestra ciudad. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú me amaste tanto que moriste por mí en la cruz, y este día te pido que me ayudes a obedecerte y dame la valentía para compartir las buenas noticias a todos los que están cerca de mí y ellos puedan recibirte como Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos poniendo mucha atención a lo que sigue. Buenos días, niños. Esta mañana vamos a realizar una manualidad respecto a la lección. Miren, ¿ya vieron? Vamos a hacer esta bella manualidad donde dice ahí que Jesús resucitó. Y para esta manualidad necesitamos abatelenguas. Si bien no tienes abatelenguas, podemos hacer tiritas de cartón como abatelenguas. Necesitas tijeras, silicón, colores o marcadores, lo que tengas en casa. Y de antemano yo mandé a sus mamás estos moldes, ¿sí? Si bien no tienes tu manera de conseguirlos, si se fijan, este dibujo pues está fácil de realizarse, entonces lo pueden realizar. Entonces estos son moldes, estos los recortas y los pasas a un cartón, ¿sí? Entonces miren, vamos a iniciar. Si en caso no tienes cartón, también lo puedes hacer con un rollo de papel, que es lo que yo usé. Miren, vamos a empezar a colorear. Antes de recortar, coloreamos. Nos ponemos a colorear muy bien. Aquí no importa si te sales, porque como quiera se va a recortar, ¿ok? Hay que colorear muy bien, chaparritos. Yo sé que ahí en casita pueden pintar bien bonito, o sea, sin salirnos del... Ok,
que se marque muy bien los colores para que nos quede bien bonito el trabajo. ¿Ok? Vamos a colorear muy bien el dibujo. Ok. El manto se queda blanco. Okay. Esto que ven aquí es lo de la parte oscura de la cueva. Si ustedes no tienen foamy, pues lo pueden recortar. Miren, yo aquí recorté un pedacito de foamy. Y si no, en la hoja de máquina que tienen, con una crayola negra o con un color negro, pues lo podemos pintar. Y la roca, pues la roca es café. Por eso yo digo en cartón, porque el cartón ya viene como color, o sea, así de ese tono. Si no, miren, en la hoja de máquina de la copia pueden pintar su dibujo, ¿verdad? La piedra, ahí pintan la roca, muy bonita. También pintan la cueva. Esta sí la van a pintar toda, no importa que le empalmen el otro que vamos a poner de color negro. Ok, vamos a colorearlo todo bien bonito. Seguimos coloreando. Ya que tenemos todo coloreado, lo vamos a pasar a recortar. Ok. Miren, aquí están todas las piezas recortadas. Las vamos a separar un rato para enseñarles. Con el cartón lo que puedes hacer es cortarlo. Esto es para hacer lo que es la cueva, ¿sí? Entonces lo vamos a aplanar muy bien. Y aquí con el molde que tienes, pues lo colocas aquí abajo y vas a recortar la cueva. Todo es con lo que tengan en casa, ¿sí? No es necesario comprar. Yo aquí le quité una pieza de... ¿Ven que el rollo se le zafa? Bueno, traten de zafárselo con mucho cuidado. Con mucho cuidado sin romper la cuevita. Para que simule lo rocoso, lo áspero de la cueva. Miren, ¿ya vieron? Así lo tenemos. Con las piezas de cartón que nos sobran podemos hacer la roca. Miren, estamos la roca. Y les digo, yo tenía foamy, entonces con el foamy pues ya lo ponemos. Y si no, podemos usar hoja de máquina, así como la que les dije, y coloreamos y la ponemos ahí, ¿verdad? Y esta pues es para taparla, pero nosotros la vamos a pegar hacia un lado, porque se acuerdan que se le movía la piedra, ¿verdad? Miren, aquí está mi ruedita, ¿verdad? También para el zacatito que le puse aquí a un ladito, ¿ya vieron? Con un pedacito de hoja de máquina verde o misma hoja de máquina de los que nos sobran pueden pintar zacatitos. Si no, agarran papel verde de la máquina y hacen sus piquitos de zacatito. Entonces ya nomás lo doblan y forman piquitos y nos sale el zacatito, miren. Lo desdoblas y ya te sale con piquitos, ¿verdad? Entonces lo vamos a usar también. Vamos a ver. Ahora es la hora de que lo vamos a pegar. Miren, aquí tengo, yo hice de cartón también esto para que vean. Este papel que hagan ustedes lo pueden pegar con el abatelenguas. Si no, usen la abatelenguas solo y pegamos la cuevita que pintaron de hoja de máquina. Y luego vamos a pegar aquí adentro lo de la cueva. Y la piedra la vamos a pegar hacia un lado, que se vea lo negro y la piedra. Y luego aquí en las orillitas es donde pegamos el zacatito. Aquí lo pegamos en este lado, ¿ok? Al Jesús que coloreamos, lo vamos a pegar aquí arribita, así. ¿Ya vieron? Ahorita lo vamos a pegar y ahorita lo enseñamos. Miren, vamos a pegar el de cartón. Vamos a pegar lo que es el foamy negro. Lo vamos a colocar al ras de la orillita de la cueva, casi más inclinado hacia la izquierda.
y a un ladito le ponemos de una vez su zacatito. Pueden usar silicón o pegamento de barra según lo que ustedes tengan ahí en su casita. Como quiera es funcionable porque es cartón. La roca también la vamos a pegar aquí a un ladito, miren. Nada más le vamos a poner pegamento en la parte de arriba, aquí, ¿sí? Así, quedan despegadas. Entonces nada más en la parte de arriba le vamos a poner pegamento. Al Jesús que recortamos le ponemos pegamento en la área de enfrente por abajo y esa la vamos a pegar aquí arribita. Miren. Así, ¿ya vieron? Muy bien, están trabajando muy bien allá en casa. Miren, y luego, si tienes abatelenguas, aquí le pegamos en la parte de atrás el abatelenguas. Si no, miren, con cartón. Este está hecho de cartón. Es un abatelenguas de cartón. Que es más fácil que tengan una cajita de cereal o cajita de cualquier tipo de cartón que tengas en casa. Es más fácil que saques de ahí todas tus piezas. Entonces, así está. Miren, así está nuestro trabajo. En esta área del círculo ahí es para que anotemos nuestro texto. O bien, si no quieres anotar, nada más vas a anotar el texto, la cita del texto que está en Lucas. Vamos a anotar aquí. Lucas, con bonita letra, niños. Es el capítulo 24, versículo 5b y 6a. Si no nos cabe aquí todo el texto, entonces aquí solamente podemos poner Jesús resucitó. Porque Él no se quedó en la tumba, así como dice que al tercer día iba a resucitar, Él resucitó y la tumba se quedó vacía, ¿verdad que sí? Miren, ya vieron, este está hecho con el cartón. Ahora vamos a ver cómo queda con el papel de hoja de máquina. Miren, aquí lo pegamos. Aquí lo estamos pegando en papel, todo con hoja de máquina para que vean que también queda bonito y firme, no se nos cae. Miren, aquí está. Lo pegamos solamente, acuérdense, de aquí arriba. Aquí pegamos el cartón el que pintamos negro y el zacatito a un lado. ¿Ya vieron? A este sí, si de hoja de máquina que te quedó un pedazo blanco, entonces aquí puedes escribir en el pedazo de hoja que te quedó, escribes la cita, que es Lucas 24, 5b y 6a, ¿ok? Y ponemos Jesús resucitó. Reacomodamos nuestra hoja en tamaño que quede aquí. Aquí la vamos a colocar en la piedra. Entonces, si hiciste un pedazo muy grande, pues lo recortamos, no hay problema, ¿ok? No pasa nada. Acuérdense que las cosas las hacemos bonitas, con calma, no se apresuren. Ahí en casita háganlo despacio, con calma. Esto es para que se vea, porque en la piedra café y le escribes, pues no se va a ver. Mire, aquí está la manualidad de este día. Espero les haya gustado.